Hermanos, es un domingo diferente. Nos hemos reunido un poco antes y hemos tenido un tiempo de alabanza muy lindo en el que hemos podido recordar lo que el Señor ha hecho, pero también hemos podido decirle lo que sentimos acerca de Él y nuestra esperanza, ¿no?, que tenemos en Él. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 24, versículos 1 al 9. Lucas capítulo 24, versículos 1 al 9. Si lo tienes, por favor, sígueme con la vista. Voy a leer estos versículos que dicen de esta manera. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieran temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar juntos. Queremos, Señor, rogarte que tú, Señor, puedas ayudarnos a entender tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que tú conmuevas lo más profundo, Señor, de nuestra vida. Que no seas, Señor, solo un tiempo, estos días de recordar tu pasión, tu muerte, para rescatarnos, sino que todo el tiempo, Señor, podamos estar recordando constantemente lo que tú has hecho en favor de nosotros, Señor. Padre, has enviado a tu Hijo para que en Él nuestros pecados puedan ser cargados. En Él, Señor, nosotros que merecíamos la muerte, nosotros, Señor, que habíamos pecado, no solo una vez, Señor, sino muchas veces. En Él, Señor, o a través de su sacrificio, hemos sido redimidos. Señor, te rogamos que tú puedas ayudarnos a vivir con esta confianza, Señor, que en los peores momentos, Señor, cuando, Señor, aún pecamos contra ti, nos recuerdes, Señor, que Cristo ha muerto y que podemos acercarnos delante de Él confiadamente. Así Él nos invita a acercarnos. Padre, ayúdanos, Señor, en esta mañana a celebrar este tiempo, Señor, en el que nuestro Salvador vive y está sentado a tu diestra, Señor, intercediendo por nosotros. Muchas gracias, Señor, por mis hermanos y porque nos permites reunirnos ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Nos cuentan los evangelios que como a las 12 del día viernes, el sol dejó de brillar y todo el país quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. Es cuando Jesús, que fue la luz del mundo, ¿no?, quien había entrado en la historia de los hombres a causa de su encarnación y nacimiento, una estrella había anunciado cuando Él nació. Pero ahora que está muriendo, el sol ha sido oscurecido, el sol ha sido cubrido. Si en su nacimiento una estrella en medio de la noche anunció su llegada, ahora cuando Él está gustando la muerte por todos, es natural que el sol brille, brillante de paso a las tinieblas. Entonces los evangelios nos dicen que fue el momento cuando Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, mi vida está en tus manos. Después de decir esto, murió. La muerte de Jesús
produjo diferentes reacciones en las personas que presenciaron este sacrificio. Sus enemigos, al verle morir en la cruz, al verle expirar en la cruz, ellos se alegraron porque pensaron que ya se libraron de aquel que sin palabras, con hechos, ponía la hipocresía de sus corazones en evidencia. Era un momento de celebración para ellos porque su enemigo había muerto. Finalmente no habría quien los acuse, quien los confronte con sus pecados. Entonces, para la muerte de Jesús, para sus enemigos, fue un momento de triunfo. Para otros, su muerte fue indiferente. Continuaron con sus vidas. Luego de presenciar el espectáculo, volvieron a su vida religiosa y continuaron sus días así. Para un criminal que confesó que él merecía morir en la cruz, trajo esperanza, porque Jesús le prometió que ese mismo día estaría con él en su reino. La muerte de Jesús para un soldado romano, endurecido por la vida militar, indiferente por la vida de sus enemigos, un soldado que con seguridad había presenciado la muerte de muchos criminales. Es más, quizás él mismo puso fin a la vida de ellos. Ese día, tras la muerte de Jesús, él fue impactado por la actitud y la conducta de Jesús en estas horas de agonía. Este soldado dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿Cuál es el impacto en tu propia vida? Para los discípulos fue un momento de desánimo. Pensaron que todo se había acabado. Sus palabras resumen sus sentimientos. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de liberar a la nación de Israel, pero ha muerto. ¿Cuál es el impacto en tu propia vida? ¿Indiferencia? ¿Recordar te ha llevado a un tiempo de acercarte al Señor? Quizás algunos han llegado al punto de decir como este hombre en la cruz. Fue esperanza para este hombre porque Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso significaba que en el momento en que Jesús iba a morir y este hombre iba a morir, se encontrarían. ¿Cuál es el impacto en tu propia vida? Él ha muerto. Lucas nos dice que ha muerto, expiró. Su muerte tuvo que traer un impacto en la vida de las personas que estaban presenciando este momento. Y trajo en algunos un impacto negativo, en otros un impacto positivo. Pero debes pensar cuál es el impacto en tu propia vida. Ha muerto. Y eso es lo que sentían sus discípulos. Eso es lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Lucas, en los versículos que he leído en Lucas capítulo 24, nosotros podemos ver tres cosas en esta mañana. Primero, la incredulidad camino al sepulcro. En segundo lugar, vamos a hablar de la exhortación en el sepulcro. Finalmente, hablaremos de las buenas nuevas fuera del sepulcro. Dice los versículos 1 al 4. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. No hay ningún relato registrado en los días previos a la resurrección, es decir, el viernes en la noche o el sábado. El silencio describe la tristeza de los corazones de los seguidores del Señor.
habían visto morir a su maestro, habían visto morir a su Señor. Y el viernes en la noche dice que algunas mujeres habían empezado a preparar las especies para embalsamar el cuerpo del Señor. Pero no nos dice la Biblia qué es lo que pasó el día sábado, qué hicieron ellos. Por eso creo que el silencio describe la tristeza, describe cómo estaban ellos por esta situación que estaban viviendo. Los evangelios nos cuentan que tras la muerte de Jesús fueron José de Arimatea y Nicodemo quienes pidieron a Pilato autorizar bajar el cuerpo y les permita darle sepultura. La llegada del día de reposo apenas les daba tiempo de envolver en una sábana el cuerpo del Señor y poner su cuerpo en el sepulcro que no había sido utilizado. El domingo muy temprano, cuando el alba de la mañana llegaba, un grupo de mujeres se dirigían hacia el sepulcro. La determinación de ir temprano era por causa del amor de estas mujeres. Y la tarea de preparar y acondicionar el cuerpo de Jesús cuanto antes se debía a que los cuerpos en este lugar pronto se van descomponiendo. Jesús había muerto el viernes y los cuerpos se descomponen pronto por el clima de Palestina. Entonces era urgente que ellas vayan muy temprano y así lo hicieron. Las mujeres iban cargadas de ungüentos aromáticos, composiciones que se hacían mezclando esas especies olorosas con aceite para extenderlas por todo el cuerpo. Nada dice Lucas de la preocupación que las mujeres tenían. Por lo menos Lucas registra, o Marcos más bien registra, que una preocupación que ellas tenían era: ¿quién va a remover la piedra de la entrada del sepulcro? Su pensamiento estaba en esto. Habían olvidado todo lo que el Señor les había dicho. Ellas estaban seguras que Jesús continuaba muerto. Por eso habían preparado estas especies para preparar su cuerpo. Y su mayor preocupación, según el Evangelio de Marcos 16:3, es: ¿quién va a mover la piedra de la entrada del sepulcro? Eso mostraba la incredulidad de estas mujeres y de los discípulos, ¿no?, que habían olvidado todo el mensaje del Señor. Cuando ellas llegaron, nos dice que la piedra había sido removida. Saben, la piedra fue removida no para que saliera el Señor, sino para que todos pudieran ver que no estaba en la tumba. Fue un testimonio. El Señor no necesitaba que movieran la piedra para que Él saliera. Fue abierta para testimonio de los creyentes, de estas mujeres, de los discípulos, para que ellos sepan que Él no está en la tumba, que la tumba no los retuvo. Hermanos, hermanas, en medio de nuestras angustias, saben, olvidamos las palabras del Señor, dejamos que el dolor paralice nuestra poca fe que hay en esos momentos. Nuestros ojos espirituales se ciegan a las verdades. Eso fue lo que pasó con estas mujeres. Su dolor y tristeza habían hecho que olvidaran sus palabras. No sé lo que tú estás viviendo. Por causa del pecado vivimos en un mundo caído, en un mundo que está corrompido por el pecado. Continuamente somos visitados por la enfermedad, la decepción, el luto, la crítica. No dejes que esos momentos hagan que olvides las palabras del Señor. No seas incrédulo en ese sentido. Fácilmente en medio de esas situaciones nosotros nos desanimamos y dejamos de creer en el Señor. No seas incrédulo. Por lo menos vemos que en estas mujeres la tristeza y el dolor han opacado su fe, si no es que casi ha quedado a lo mínimo. Hace unos días, después de creo que 22 años,
estuve participando de una reunión. Ya les había contado que yo asistí a la iglesia desde los 8 años, asistí a la iglesia, estuve en un proyecto y ahí conocí a muchas personas. Y hace el día viernes nos invitaron a un reencuentro, ¿no?, de ex beneficiarios del proyecto. Después, creo que de 22 años, pude ver a algunos. Y claramente muchos habíamos cambiado, ¿no? Físicamente hemos cambiado. Estoy bordeando los 50 años, medio siglo. Y como yo, muchos de mi edad estaban allí. Y escuchábamos lo que ellos recordaban de sus tiempos cuando vivíamos en el proyecto. Y creo que todos hemos coincidido que es allí donde hemos escuchado el Evangelio de niños. Hemos coincidido que es allí donde el Señor ha estado hablándonos. Pero escuchándoles, muchos de ellos se fueron por diferentes caminos. Cuando dejaron, se fueron por diferentes caminos. Y muchos actualmente no se congregan en una iglesia. Dejaron que los afanes del mundo, dejaron que los problemas que enfrentaron, dejaron que las situaciones, trabajo y varias cosas hicieran que finalmente los olvidaran el mensaje del Evangelio. Eso es lo que pasa cuando estamos poniendo nuestra vista en las situaciones que vivimos y no en las promesas del Señor y no en lo que Él ha hecho. No seas incrédulo, hermano, en cuanto al Señor, a sus promesas. Jesús les dijo, ¿no?, a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, recuerden, escuchen, yo he vencido al mundo. Van a pasar por situaciones tristes y dolorosas. Lo que están viviendo estas mujeres. La madre de Jesús está con estas mujeres. Salomé está con estas mujeres. Morir a Jesús había hecho que ellos olviden lo que Él dijo. Por eso Juan nos dice: van a tener aflicción, pero confíen. Él venció al mundo, o yo he vencido al mundo, dijo Jesús en sus palabras. En segundo lugar, en los versículos 5 nosotros, 5 al 7, podemos ver la exhortación en el sepulcro. Estos versículos continúan diciendo: y como tuviera temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. A propósito, yo he titulado a este sermón: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque creo que ese es el mensaje que nosotros podemos ver en estos 9 versículos. Ya que nosotros continuamente olvidamos la obra del Señor, de vez en vez necesitamos ser exhortados para nuestro bien. Ya que frecuentemente con los afanes estamos olvidando, necesitamos ser exhortados. Y eso es lo que nosotros escuchamos domingo tras domingo desde el púlpito. Una exhortación a seguir poniendo nuestra confianza y nuestra vista en el Señor. Judas, en una breve carta, él dijo: amados, en versículo 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Las mujeres que llegaron al sepulcro hallaron que estaba vacía,
Estaban tan seguras de la muerte de Jesús, habían sido testigos presenciales, habían seguido inclusive la procesión que llevó el cuerpo del Señor hasta el sepulcro para depositarlo ahí. Estaban tan seguras, ¿no?, que su principal preocupación era quién les va a ayudar a mover esa piedra. Ahora que se encuentran con una tumba vacía y ante la presencia de los ángeles, han quedado paralizadas y con el rostro vista a tierra. 2 ángeles estaban allí. Estaban allí para recordarles las palabras del Señor. Estaban allí para exhortarles. Y uno de los ángeles les dijo: ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? Es una pregunta puntual y simple. No es un reproche. En esta pregunta cariñosamente les está diciendo: ¿cómo es posible que ustedes estén buscando el cuerpo del Señor? ¿Cómo es posible que estén buscando en preparar su cuerpo si Él vive? Estas mujeres intentaban honrar a un Salvador muerto, un Salvador frágil, carente de poder para hacer algo respecto de la vida y la eternidad. Jesús durante su ministerio les habló de la realidad de su muerte, pero también les dijo que resucitaría. Lucas 9:22 dice, en las palabras de Jesús: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Fue claro el Señor con este mensaje. Inclusive, utilizando una comparación en Mateo 12:40, Jesús les dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Por qué olvidaron? ¿Por qué olvidaron estas palabras? En la última etapa del ministerio de Jesús, Jesús estuvo recordándoles esto. Aun cuando ellos caminaban hacia Jerusalén, en este que sería su última visita a este lugar, Jesús les dijo que pasaría eso. ¿Por qué olvidaron? ¿Por qué tan fácilmente nosotros olvidamos lo que el Señor dice? El pastor John MacArthur dijo, hablando de la resurrección, él dijo: la resurrección del Señor Jesucristo es el acontecimiento más importante de la historia. Es central en el plan redentor de Dios y fundamento del Evangelio. La resurrección es la verdad esencial, aparte de la cual no hay cristianismo. ¿Por qué olvidaron? Si era lo más importante. Porque Cristo iba a ser conducido a la cruz para cargar en Él nuestros pecados. Pero la muestra y evidencia de que nuestros pecados han sido castigados en Él, han sido perdonados en Él, es que Él iba a resucitar. ¿Por qué olvidaron estas mujeres? Por eso hay una exhortación cariñosa dirigido a estas mujeres, recordándoles las palabras del Señor Jesús. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está. ¿Acaso no recuerdan? Él dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? ¿Qué hubiera ocurrido si Él no se hubiera levantado de la muerte? Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, dice: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados. Si Él no hubiera resucitado, hermanos, todo lo que hemos estado haciendo
no sirve de nada. Por eso dice, es vano, su fe es vano, porque estarían confiando, ¿no?, en un hombre. Nada más. Si Él no hubiera vuelto a la vida, todo lo que hemos hecho tantos años como creyentes no tendrían sentido. Pero también dice, y lo más terrible de esta situación, lo más horrible de esta situación, si Cristo no hubiera resucitado, dice, aún estaríamos en nuestros pecados. Aún estaríamos bajo condenación, caminando todos a aquel día cuando Dios nos diga que nosotros merecemos el infierno. Estaríamos en una situación de reos, solamente esperando el momento de ser llamados a juicio, para escuchar una única sentencia: apartaos de mí, hacedores de maldad. Si Él no hubiera resucitado, entonces no solamente habríamos perdido el tiempo, sino que nuestra condición sería terrible, porque todavía estaríamos en nuestros pecados. La resurrección no es el final de la historia de la vida de Cristo. Era su meta, su objetivo y propósito triunfante. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Es la exhortación que constantemente nosotros debemos recordar. Muchas veces, como en los momentos tristes y de dolor, eso es lo que olvidamos. Él vive. Jesús ha resucitado. Puedes venir a Él. Él está con vida y está intercediendo por nosotros. Puedes venir a Él. Así como Jesús estuvo para este leproso, así como Jesús estuvo para esta mujer con flujo de sangre, incluso para esta samaritana, Él está para nosotros que hemos creído y hemos hecho nuestras las palabras del publicano: soy pecador, Señor, ¿puedes escucharme? Él está para nosotros de la misma manera que estuvo para muchos. Finalmente, nosotros en estos versículos, en los versículos 8 y 9, podemos ver las buenas nuevas fuera del sepulcro. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Miren cómo la exhortación hace que nosotros recordemos las palabras. El texto dice que luego de que ellos fueron exhortados cariñosamente, entonces sí recordaron las palabras del Señor. No había nada más que hacer allí. El sepulcro estaba vacío. Los ungüentos para preparar el cuerpo del Maestro ya no tenían sentido, porque Él había resucitado. Podían dejar estas cosas, podían dejar su tristeza, podían dejar todo ahí, porque Él ha resucitado. Así que Lucas nos cuenta que las mujeres regresaron, ¿no?, a buscar a los 11 para decirles: ha resucitado, Él vive. Y sabes, es el mensaje que constantemente nosotros desde ese tiempo los creyentes hemos estado anunciando: Él vive. Había muerto por nuestros pecados, había cargado sobre sí la condenación que debería caer sobre nosotros. Pero Él vive. Es el mensaje de miles de años. Es el mensaje de cientos de personas que inclusive no tuvieron temor a la muerte para anunciar que Él vive. Y aunque sus enemigos trataron de muchas maneras a callar este mensaje, inclusive los evangelios nos cuentan que sobornaron a los soldados que habían custodiado la tumba de Jesús para que digan que sus discípulos habían robado su cuerpo. Pero el mensaje no fue acallado. Y continúa este mensaje. Y es el mensaje que nosotros podemos anunciar.
Él vive. Él fue desamparado en la cruz. El Señor había volcado su vista sobre Él porque Él estaba cargando nuestros pecados. Él fue desamparado. ¿Sabes? Desamparo es una palabra más fuerte que abandono. Abandonar significa alejarse del que necesita ser ayudado. Desamparar significa estar a su lado, oír su clamor, sentir su sufrimiento y no extender una mano para salvarle. Lutero decía: el misterio es tan grande que nadie podrá entenderlo jamás. Dios desamparando a Dios. ¿Quién podría entenderlo? Eso es lo que pasó en la cruz. Doloroso, conmovedor, porque entendemos que Él no merecía morir allí, pero lo hizo porque Él llevó sobre sí nuestros pecados. El castigo que debería caer sobre nosotros cayó sobre Él. El Hijo descendió a los infiernos para que el pecador creyente fuese colocado con Él en el cielo. Él ha resucitado y ese es el mensaje. Él ha vuelto a la vida, ha vencido la muerte. Por eso nosotros podemos ver a la muerte y decirle: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Por eso muchos creyentes han caminado cantando himnos mientras eran conducidos a enfrentar a leones hambrientos que los iban a destrozar en medio de estos circos, porque Él vive. No les importó. La historia de la iglesia nos cuenta muchos eventos en que inclusive adolescentes, niños, familias enteras eran conducidos. Y aunque con temor y temblor ellos se enfrentaban a estas fieras, estaban seguros que Él vive y que ellos también vivirán con Él, que la muerte no es el final de nuestra historia. Entendieron que la muerte no va a provocar separación con su Señor. Él vive, ha resucitado. Podemos anunciar este mensaje. Podemos proclamar este mensaje. El 27 de enero de 1903 dice que hubo un incendio en un manicomio en Londres. De los 300 pacientes, 50 perecieron. 250 tuvieron que ser literalmente arrebatados de las llamas. Mientras se llevaba a cabo la misión de rescate, estas pobres personas se comportaron de tal forma como para hacer pensar cuán locamente, ¿no?, estaban. Como para que pensemos cuán locamente se comportan los inconversos cuando tratamos de anunciarles el Evangelio. Cuenta esta historia que dice que estos 250 que están internados en este manicomio, algunos dicen que se empezaban a reír. Mientras las llamas estaban acabando con este lugar, algunos estaban riendo, otros estaban corriendo, algunos metiéndose bajo su cama. Los rescatistas tuvieron que casi arrastrarlos para sacarlos de las llamas, porque ellos no entendían la situación en que estaban viviendo en ese momento. 50 perecieron porque justamente no pudieron arrancarlos. Ellos querían permanecer en ese lugar, indiferentes a lo que estaba pasando. No querían dejar la comodidad de su cama en la noche. Pensaban que su cuarto podría ser un refugio. Algunos se escondieron, dice, en los baños, en lugares, mientras otros reían y sentados, tirados, siendo arrastrados para que puedan ser salvados. ¿Sabes? Así vive la gente sin Cristo. Así viven las personas sin el Señor.
en medio de sus comodidades, pensando que su trabajo y otras cosas podrían ser el refugio seguro, pensando que inclusive una situación, una relación podría ser lo que les dé gozo y dé significado a su vida. Hermanos, nuestra misión, porque Él vive, quizás es hasta arrancarlos de las llamas. Nuestra misión de anunciar que Él vive nos va a llevar tal vez a correr detrás de ellos y tomarlos y decirles, por favor, sal de esta situación, huye de la ira venidera. El mensaje de que Él vive, hermanos, eso es lo que ha estado haciendo todo el tiempo, enfrentando hombres necios, que aunque saben con claridad que pronto llegará el juicio, están tratando de buscar seguridad en otras cosas o situaciones. Pero porque Él vive, podemos ir detrás de ellos y rogarles, como si Cristo mismo rogara, diciéndoles, arrepiéntete. Él ha muerto por tus pecados. Él ha pagado la condenación que debería caer sobre nosotros. Pero Él vive y está para perdonarnos. Él está para ayudarnos. Él está para darle verdadero significado a nuestra vida. Oro para que tus palabras sean las palabras de este hombre que dijo, Señor, soy un pecador, ¿puedes perdonarme? Claro que sí. La Biblia dice que este hombre regresó justificado a su casa. Así que podemos acercarnos. Él vive, hermanos, ha resucitado. Vamos a orar. Queremos darte gracias, Señor, porque es el mensaje, Señor, maravilloso de que tú, Padre, has enviado a tu Hijo para que en Él, Señor, sean cargados el juicio que debería caer sobre nosotros. Hace un momento nuestro hermano Juan decía, yo no puedo entender el amor de Dios y de verdad, Señor, no podemos entender plenamente, Señor, tu amor, porque nosotros amamos a los que nos aman, porque nosotros, Señor, somos afectuosos con quienes son afectuosos con nosotros, pero casi nunca estamos dispuestos a amar a nuestros enemigos, casi nunca estamos dispuestos a perdonar y extender nuestras manos a aquellos que nos han dañado. Por eso, Señor, tu amor es increíble y es algo, Señor, que no podemos entender, pero sí podemos experimentar en nuestra propia vida. Hemos pecado contra ti, no solamente una vez, sino en muchas ocasiones y de varias maneras. En algunos momentos hasta hemos sido incrédulos, hemos olvidado tus promesas, hemos querido aferrarnos a esta vida, pensando que esta vida podría traer el gozo que solamente podemos encontrar en ti. No podemos entender tu gran amor, Señor, porque no es lo que comúnmente sentimos. Pero podemos, Señor, sentir lo que has hecho por nosotros. Gracias porque tu Hijo vive y aboga por nosotros. Gracias porque tenemos la seguridad de que podemos acercarnos a tu trono en oración y podemos poner nuestras vidas totalmente transparentes, abiertas a los ojos, a tus ojos, Señor. Gracias, Señor, por este momento y por mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.